¿Qué tal, chavales? Bienvenidos a la semana número 4 del proyecto número 1. En esta semana nosotros vamos a hacer una actividad de acompañamiento con el tema de tablas de frecuencias. Comenzamos. Recordemos, como todas estas semanas que incluyen el proyecto número 1, nuestro objetivo específico principal, el cual consiste en desarrollar las nuevas habilidades para reflexionar sobre los problemas socioeconómicos, ambientales y culturales en este mundo globalizado, más que nada en torno a la situación mundial que estamos pasando con el coronavirus. En sí, vamos a ver una actividad de acompañamiento que se encuentra dentro del currículum para la emergencia sanitaria, en el cual nosotros vamos a tratar las tablas de frecuencias con datos agrupados. Recordemos que una tabla de frecuencia es un instrumento de medición de las repeticiones de datos numéricos que podemos obtener dentro de un conjunto de datos, ¿ok? Y también utilizaremos nosotros diferentes fórmulas, como por ejemplo la de Sturges, en cual nosotros vamos a determinar la amplitud de los intervalos. También recordemos que con la clase de la semana anterior, en la semana número 3 del proyecto número 1, nosotros pudimos definir que los intervalos utilizan corchetes y paréntesis, donde el corchete indicaba el valor que es incluido dentro del intervalo y el paréntesis pues todo lo contrario, que no se incluye. Vamos a ver algunos términos a continuación. Es importante saber que los datos pueden ser organizados en tablas de frecuencia de una manera agrupada o desagrupada, pero por lo general siempre vamos a ver los casos agrupados. Para poder construir las tablas de frecuencias con datos agrupados, que es el tema de nuestra clase, tenemos primeramente que identificar 4 términos y cómo se desarrollan. El primer término, el rango, se representa con la letra mayúscula R y consiste en la diferencia del valor mayor y el valor menor dentro del conjunto de datos. Primero, ¿qué es un conjunto de datos? Es la cantidad de números que vamos a obtener dentro de una tabla o de un enunciado. Se representa con la letra N mayúscula. N mayúscula es igual al conjunto de datos. La fórmula para calcular el rango es la siguiente. Rango es igual al valor mayor, Vn, menos el valor menor, Vn. Entonces, en este conjunto de datos 9, 6, 8, 17 y 14, tenemos que encontrar el rango, donde encontramos que el valor mayor es 17 y el valor menor es 4. Haciendo la diferencia, obtenemos que el valor del rango es 13. Bastante sencillo, ¿no? Continuamos viendo ahora los números de intervalos. Es el número de subgrupos que conforman dentro de los datos agrupados que vamos a ver. Es decir, en qué cantidad de grupos vamos nosotros a dividir estos intervalos. ¿Cómo vamos nosotros a determinar el número de intervalos? Pues utilizando la fórmula de Sturges, el cual usaremos mediante la calculadora. La fórmula de Sturges dice lo siguiente. Número de intervalos, que se representa por la letra K mayúscula, es igual a 1 más 3,322 logaritmo de n. Recordemos que n es los números que están dentro del conjunto de datos. ¿Ok? Veamos su aplicación en este caso. Número de intervalos es igual a 1 más 3,322 logaritmo, y en vez de poner n vamos a poner el número 5. ¿Por qué? Porque en el conjunto de datos son 5 números. 1, 2, 3, 4 y 5. Ponemos todos estos datos tal como lo vemos en la pantalla dentro de la calculadora, pulsamos la tecla igual y vamos a obtener un valor 3,32. Si deseamos podemos redondearlo, o si no lo podemos dejar con el decimal. No es obligatorio dentro de los números de intervalo. Ahora vamos a ver la amplitud. La amplitud consiste en ver qué cantidad de números están contenidos dentro de cada intervalo de clase. Para ello utilizamos la fórmula de amplitud es igual al rango dividido del número de intervalos. Veamos el ejemplo. Amplitud es igual a 13. ¿Por qué 13? Porque el rango en un inicio nos dio 13. Dividido de 3. ¿Por qué 3? Porque redondeamos en este caso el valor de K. 3,32, como sus decimales no son mayores a 5, se redondea al número actual, en este caso 3. Obtenemos como resultado 4,33. Aquí sí, jóvenes estudiantes, en la amplitud es necesario redondear.
en este caso 4.33, como sus decimales no son mayores a 5, su número redondeado es 4. Y por último, la marca de clase. La marca de clase se va a representar más adelante con la letra X minúscula. Recordemos, X minúscula es la marca de clase. Y justamente consiste en encontrar un valor intermedio dentro de un intervalo. Se hace mediante el valor inicial más el valor final dividido para 2. Continuemos. Dentro de las tablas de frecuencia ya hemos aprendido 4 puntos importantes: el rango, los intervalos, la amplitud y la marca de clase. Cuando tengamos claro cómo se realizan esos 4 puntos, ahora sí podemos entrar a ver cómo se definen cada una de las 6 columnas principales a la hora de construir una tabla de frecuencia. La tabla va a constar de el intervalo de clase como primera columna, en la segunda columna, que es la X, como la marca de clase, la tercera columna vamos a encontrar como la frecuencia absoluta, F en minúscula, importante, y la siguiente columna vamos a ver la frecuencia absoluta acumulada, que significa que vamos a ir agregando cada uno de los valores al siguiente. Ok, y va en mayúscula, importante. La diferencia entre acumulada y simple es simplemente la primera letra, una es mayúscula y la otra es minúscula. Y en las dos últimas columnas nos encontramos con la frecuencia relativa F sub R y la frecuencia relativa acumulada. Al igual que la absoluta acumulada, consiste en ir agregando su valor al siguiente. Veamos, entonces la primera columna es el intervalo de clase. La segunda columna, así es, perfecto, la marca de clase. ¿Qué tal si vemos la columna número 5? Pues la frecuencia relativa. Ahora veamos la columna número 3. Si nos acordamos, efectivamente, la frecuencia absoluta. Nos quedan 2 columnas, son frecuencias y en letras mayúsculas. Una es la acumulada para la relativa y la otra es la acumulada para lo absoluto. Aquí está bastante sencillo. Para esto vamos a ver un ejemplo aplicado. Vamos a construir las 2 primeras columnas de nuestra tabla de frecuencia. ¿Ok? La primera columna, recordemos que es el intervalo de clase, y la segunda columna que es la letra X. ¿Nos acordamos qué significaba X? Es medida de clase. Muy bien. Ahora, dentro de las tablas de frecuencia o de los enunciados que vamos a encontrar en matemáticas, nosotros nos vamos a poder encontrar con un conjunto de datos dentro de un recuadro o a continuación del enunciado. Ese recuadro con los números lo vamos a llamar nosotros la letra N, que es el conjunto de datos. Entonces, cuando nosotros hemos dejado ya en claro el conjunto de datos que es N, tenemos que aplicar 3 pasos de los 4 que aprendimos al inicio. El primero, el cálculo del rango. Recordemos que el rango es el valor mayor menos el valor inferior y obtenemos el rango. De este conjunto de datos que tenemos aquí, que son 20 números, el valor mayor, el más grande, es el 92. Y el valor más pequeño que tenemos, el 68. Entonces hacemos la diferencia de ambos números y obtenemos el valor del rango, en este caso 24. De ahí, ¿qué hacemos? Aplicamos K. ¿Qué era K? El número de intervalos, aplicando la ley de Sturges y cambiando el valor de n por el valor del total de números, como dijimos anteriormente, 20. Y obtenemos el valor de los intervalos. A continuación, ¿qué vamos a realizar? Pues el cálculo de la amplitud. La amplitud es el rango sobre el número de los intervalos. ¿Cuánto es la amplitud? 24. ¿Cuánto es el número de intervalos? 5. Hacemos la división, obtenemos un número decimal 4,8, como el decimal es mayor a 5, lo redondeamos a 5. La amplitud la tenemos que tener redondeada, recordemos que eso es obligatorio. ¿Para qué necesitamos la amplitud? Para ver la cantidad de números que van a estar contenidos dentro de ese intervalo de clase. ¿Ok? Entonces veamos el primer intervalo. Iniciamos como cerrado con el valor inferior y lo vamos a dejar abierto. En el último número
siguiente a donde termina la amplitud, es decir, 68, 69, 70, 71 y 72. Ahí están los 5 números que contempla la amplitud. Entonces lo vamos a abrir al siguiente. Después de 72 tenemos el 73 y por eso lo dejamos abierto. Miren aquí. ¿Ok? ¿Qué significa? Que se cuentan todos los números sin incluir 73. En el siguiente intervalo, en el segundo, hacemos lo mismo. Y ahí iniciamos con el último, con el que estaba abierto. 73 abierto, ahora 73 cerrado. Y así con cada uno de ellos. Y por último, vamos a ver en esta clase del día de hoy, pues, la media de clase. La media de clase consistía en la división de la suma de los valores iniciales y finales, es decir, su promedio. En el primer intervalo, veamos aquí x1, que significa intervalo 1, 68 valor inicial, 73 valor final, dividido para 2. Y obtenemos que la media de clase es 70,5. Ponemos aquí 70,5. Le ponemos un visto. Y así vamos a ir haciendo con cada uno de nuestros intervalos. Bueno, mis estimados jóvenes, ha sido un gusto. Pero antes de irse de este video, no se olviden de darle un like. Recordemos que el día de hoy hemos visto la primera parte sobre la actividad de acompañamiento con el tema de tablas de frecuencia, asignatura de matemáticas dentro del currículo priorizado para la emergencia. Espero que te encuentres muy bien y sobre todo recordemos que todavía tenemos que tener las medidas de bioseguridad en cuenta. Hasta la próxima.